Número 26 de 50 que estoy dando sobre las ambigüedades y los equívocos dentro de la Iglesia. Pido ayuda económica, estoy construyendo con muchos sacrificios, pero con mucho entusiasmo las casas de formación de mis religiosas, en un lugar apartado, silencioso, tranquilo, lejos del mundo, para que ahí puedan pasar esos años fecundos de preparación en lo espiritual y en lo intelectual. Invito a que ingresen muchachas de 12 a 24 años, en esa edad maravillosa para que puedan estudiar. Ya más grandes, ya es muy difícil que puedan estudiar. Y segundo, ya traen la formación hecha, de manera que es muy difícil que adquieran la verdadera conformación a Cristo. Tendrán mucha información, pero hay que conformarse, tomar la forma de Jesucristo. La ambigüedad de que hoy quiero hablar, mis hermanos, es la igualdad. Todos somos iguales. Suena muy bonito eso, ¿verdad que sí? Pero es falso, es una mentira, es un engaño. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Una carrera. La mayoría de nosotros, al menos los varones, de niños en las escuelas, participamos en carreras de velocidad, carreras de resistencia, carreras de obstáculos. A mí me gustaba mucho brincar obstáculos, brinque y brinque y brinque, ¿verdad? ¿Todos somos iguales? Sí. En el momento de partir, de arrancar, nadie se puede adelantar, ¿verdad que sí? En la misma línea, todos parejitos, ¿eh? Pero ya en el camino, pues unos corren más recio que otros. Y en la meta, al final, cuando llegan, hay primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Y eso es justo, sí o no? No, es injusto, todos deben ser iguales. No, cada quien según su esfuerzo. Y es lo mismo en la vida, mis hermanos. Dios a todos nos dio diferentes talentos, diferentes capacidades. Y Dios no es injusto. Todos más o menos tenemos lo equivalente en oportunidades. Pero a lo largo de la vida, lo que cuenta es el esfuerzo, la dedicación, la concentración, el no tener vicios, el no desperdiciar el tiempo, los talentos, la inteligencia, la juventud. Y llegamos a viejos, dispares, desiguales, diferentes, diversos, distintos. Y esa es la realidad, esa es la verdad, mis hermanos. Dentro de la Iglesia se ha metido el comunismo, el socialismo. ¿Qué es lo que se dice? Quítenle al rico para darle al pobre, para que todos seamos iguales. Eso en el campo social es la catástrofe. Catástrofe es en griego. Katá significa contra. Y estrofe es voltearse. Una estrofa en el canto se repite, se vuelve. Volver es lo mismo que voltear. Volteate para atrás.
Económicamente, que todos sean iguales, termina en la miseria, en el hambre. Lo hemos visto en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo hemos visto en todos los países comunistas, y si en China hay prosperidad, es porque hay esclavos, porque el trabajo es de esclavos bajo una tiranía espantosa. Y la desigualdad sigue. Siempre hubo desigualdad en los regímenes comunistas, como hoy lo hay. Las familias que reinan tiránicamente en los regímenes socialistas y comunistas tienen vida de reyes, de billonarios, de millonarios, de gente rica. Lo mismo sus familiares. Esos son hechos que nadie puede desmentir. Pero, ¿igualdad en qué? En la miseria, en el hambre, en la pobreza, en la destitución. Son falsos, son ambigüedades muy peligrosas. Y lo mismo, mis hermanos, en el campo nuestro católico, del clero, de la vida religiosa. Todos somos iguales. No. Si examinamos la historia de la Iglesia, los sacerdotes, del punto de partida, repito, más o menos todos iguales. Pero si un sacerdote trabajaba, le ponía ganas, se movía, era apostólico, lleno de Dios, trabajaba con los niños, los adolescentes, los jóvenes, con los matrimonios, con los viejos, construía, se movía, la gente lo ayuda. Dice, a ese padre sí hay que ayudarle para que haga grandes cosas. Y ese padre iba subiendo. En la iglesia siempre hubo, mis hermanos, diferencias entre el clero. Tú comenzabas como capellán, como vicario, ayudante de un párroco. Pero si se te veía que tú ponías ganas, y en el estudio también, cada mes había exámenes para los sacerdotes, cada mes, durante toda la vida. Los casos de moral, de derecho, de historia eclesiástica, de dogma, de Sagrada Escritura, se proponían casos prácticos, problemas para resolverse. Y los sacerdotes, todos, participaban. Y de ahí iban saliendo los candidatos para los puestos más importantes, para rector del seminario, para vicario general, para canónigos, canónigo lectoral, canónigo chantre, canónigo penitenciario, para los grandes predicadores y para los obispos, arzobispos, cardenales y el Papa. Era una selección en base a la buena conducta, al buen desempeño pastoral de trabajo y a la excelencia intelectual. Y tenemos la jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Unos más arriba, otros más abajo. Ahora no, todos los sacerdotes somos iguales, tenemos el mismo sueldo, trabajes o no trabajes, todos parejos. ¿Y en qué ha terminado eso? En la ignorancia del clero, en la indolencia del clero,
en la flojera del clero. ¿Para qué me apuro, humanamente hablando, si voy a seguir siempre igual? Si con mis esfuerzos no voy a poder subir. Es muy humano, mis hermanos. La iglesia es humana también, no solo es divina. Y hay distinciones. Se han quitado ahora todas las distinciones. Se comenzaba una distinción que es la única que queda ahora. Monseñor, capellán del Papa. Ese es mi título que yo tengo, Soy capellán del Papa Francisco. Y me puedo vestir con una banda roja. Aquí traigo la banda roja. Con botones rojos. Y puedo tener aquí una bolita roja. Y en pues un hilito rojo alrededor. Es todo. Mi capa roja también, que se llama ferraiolo. Bueno, pero antes era el primer grado de dignidades eclesiásticas que podemos representar al señor arzobispo, que en la mayoría de los casos tenemos la facultad para confirmar como el señor obispo, y que antiguamente percibíamos un emolumento económico un poquito más grande para poder hacer obras buenas. El segundo grado eran los prelados de honor de su santidad del Papa. Eran monseñores con otras pequeñas distinciones en cuanto al hábito, con un sueldo mayor, pero por méritos, por el esfuerzo, por el trabajo del sacerdote. Luego venían los protonotarios apostólicos, que ya eran muy parecidos a los obispos y que tenían mayor prestancia y autoridad, y se les llamaba ilustrísimo, irreverendísimo. Y luego venían los canónigos. Una mayor dignidad. Había una escalera, pues, y el sacerdote jovencito podía aspirar legítimamente a subir en esa escalera, con su esfuerzo, con su trabajo, con su buena conducta. Eran premios, mis hermanos, porque somos humanos. Premios. Había ilusión, ganas de superarse, ganas de trabajar. Ahora no. Todos iguales. Trabajes o no trabajes, todos iguales. Y repito, el clero está muerto. Humanamente hablando, hay tibieza, mediocridad, faltan las excelencias, faltan las eminencias. Los grandes sacerdotes, lumbreras de la iglesia. Eso es a lo que lleva la igualdad. Yo recuerdo una vez yo tenía muchísimas horas de clase, 3 misas diarias, cansado andaba yo. Corría por todo Tijuana. Y otro padrecito, que ahora es obispo, muy tranquilo. Se la pasaba, pues, viendo televisión, no tenía clases, no podía dar clases tampoco. Muy tranquilo, calladito.
Y una vez me quejé yo, delante de mis compañeros sacerdotes, que yo trabajaba mucho, que me parecía injusto. Y él se levanta. Todos trabajamos, todos tenemos mucho que hacer. Pero yo me quedé espantado. Pero si tú no das clases, si tú no te andas matando, pero el mismo sueldo, todos igualitos. Y llegó obispo. ¡Ja, ja, ja! Ya no es obispo ahorita, se dimitió. Miren, mis hermanos, eso es malo. Y en la sociedad también es malo. Normalmente, hablando en una sociedad honesta, el que trabaja sube. En una sociedad corrompida, no, ahí no. Pero en una sociedad honesta sí. Y lo hemos visto aquí en nuestra ciudad de Tijuana. Cuántas personas llegaron sin dinero, pero han trabajado y trabajado y trabajado y trabajado y han subido. Otros llegaron con dinero, pero no han trabajado y se han ido desmoronando hasta llegar a la miseria. No es cierto que somos iguales. Con nuestro trabajo, con nuestro empeño, con nuestro sacrificio, con nuestra dedicación, fabricamos desigualdades que son necesarias, que son buenas. Hay un ejemplo en la historia antigua, clásica. Menenio Agripa era un patricio romano. En Roma los patricios se dedicaban a la guerra, a la política, a las conquistas. Eran nobles y los plebeyos se dedicaban a trabajar, a producir comida en el campo, ganadería y agricultura. Pero una vez se rebelaron. ¿Por qué? Nosotros trabajamos y ustedes se la pasan nomás discutiendo. Claro, tenían que discutir los planes, la conquista del mundo. Eso hicieron los patricios romanos, conquistaron el mundo, organizaron el mundo, hablando lógicamente con las debidas excepciones. Pues hicieron huelga los plebeyos. Todos se fueron a un monte ahí en la ciudad de Roma y ya no quisieron trabajar. Entonces los nobles mandaron a este famoso Menenio Agripa a que les hablara. Y les dijo un apólogo, una historia. Una vez los brazos, las piernas se rebelaron contra el estómago, diciendo: tú, estómago, no trabajas, nomás comes y comes y comes. En cambio nosotros los brazos trabajamos y nos cansamos y nos fatigamos y conseguimos todo para dártelo a ti. Basta, ya no queremos hacer eso. Y el estómago les dijo: si yo no como, los brazos no van a tener fuerza. Y se quedó sin comer unos días. ¿Y qué pasó con los brazos y con las piernas? Cayeron
se agotaron, se debilitaron, casi morían. Entienden que en la sociedad unos tienen una misión, otros tienen otra misión. Y es lo mismo el día de hoy, mis hermanos. Tú puedes cambiar si no te gusta, puedes subir, pero debe ser con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu dedicación, no nomás con tus gritos, con tus protestas, o peor tantito, con el robo. Hay otros cuentos, la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Una gallina ponía huevos de oro, ¿y qué hizo uno? Oh, la voy a matar y dentro voy a tener más oro. La mató y no encontró nada. Y se acabaron los huevos de oro. Mis hermanos, el día de hoy en la iglesia, no se dejen llevar por esas cosas que vienen del mundo, no son de Jesucristo nuestro Señor. Piense en nuestro Señor Jesucristo cómo habla del siervo dedicado, fiel y prudente, y cómo habla del siervo flojo, perezoso. A uno le da talentos, monedas de oro, y trabaja, y regresa el doble. En cambio el otro recibió la moneda, la envolvió en un pañuelo y la enterró debajo de la tierra. Después se la regresa al rey y el rey lo castiga. La hubieras puesto siquiera en el banco para que produjera réditos, intereses. Siervo perezoso, y lo castiga. Jesucristo, nuestro Señor, trabaja y dice, mi Padre Celestial siempre trabaja. El trabajo no es una condena por el pecado, mis hermanos, no. La fatiga sí, pero el trabajo no. Dios le dijo a Adán y Eva, trabajen el paraíso. Eso fue antes del pecado original. El trabajo es ilusión, el trabajo nos hace crecer, el trabajo nos eleva, nos hace creadores junto con Dios. La flojera es la madre de todos los vicios. Hombres flojos, perezosos, que no trabajan. Mujeres indolentes, cuachalotas, flojas, sucias, que no quieren trabajar. Qué triste es eso, mis hermanos. Y pues perdónenme aquí que hable de México. Yo recuerdo el símbolo de los mexicanos en todo el mundo. ¿Cuál es? Un pobre mexicano en cuclillas o sentado en una piedra, con su sombrero grandote, con su zarape, bien borracho, con su botella de tequila, con su maguey, dormido. Ese era el símbolo de México. Y aquí en Tijuana vendían unos monos de ese tipo, Yo tenía uno aquí. Y la Madre Superiora dijo al trabajador, hazlo pedazos. ¡Ah, no! Dije yo, déjenlo. Lo hicieron pedazos, ¿no? Así tú, trabaja, esmérate. Y lo mismo los sacerdotes. Qué triste situación. Los sacerdotes no saben ni siquiera latín, mucho menos griego, hebreo, arameo, como manda el Concilio Vaticano II. Y ahora muchos obispos y hasta cardenales no pueden resolver los problemas porque no se prepararon. Repito, deben ser lumbreras
excelencias, eminencias, grandes hombres, grandes personalidades. Eso no es orgullo, eso no es soberbia, eso no es despreciar a los demás, es obligación, porque representamos a Dios, a Jesucristo. Ay de nosotros que no crezcamos, ay de nosotros que seamos todos iguales. Todos somos hermanos, sí. Pero si seguimos por ese camino equivocado, de ambigüedades, de equívocos, equivocado, todos seremos pobres. La guerra contra el rico, la guerra contra el que descuella, la guerra contra el que sube, va a hacer que todos seamos esclavos y nos muramos de hambre. Termino con un cuentito mexicano, aquí de mi ciudad. En Rosarito cuentan que estaba un norteamericano cogiendo langostas. Las langostas son típicas de aquí y son muy sabrosas, del mar, y las ponía en un tambito y lo tapaba. Y a su lado estaba un mexicano pescando langostas, y las metía, pero no las tapaba. Y americano le dice: oye tú, mexicano, ¿por qué no tapar tú el recipiente? Se te van a escapar las langostas. No, dijo él, langostas mías ser mexicanas. Cuando una langosta quiere salirse, las demás la jalan para abajo y ninguna se sale. Es un modo de enseñarnos, cómo somos terribles. Nunca queremos permitir que el prójimo crezca, como dijo San Juan Bautista, que Jesucristo crezca aunque yo disminuya. No, si vemos que alguno descuella, y eso vale para el clero, todos en contra de él, todos en contra de él, hasta que lo destruyen, para que todos sean iguales, ignorantes, tapados, incapaces, impotentes, que no resuelven ningún problema. Entendamos esto dentro de la Iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.